Buenas noches, señoras y señores, queridos amigos. Continuamos con la conferencia número 22, 22ª del ciclo, en la que empalmamos directamente con lo que decíamos en la anterior, la segunda etapa, en la pregunta por los núcleos de las cosmovisiones religiosas existentes y conocidas. Hoy hemos concluido en la sesión anterior el análisis estático en el que en cualquier momento del tiempo examinamos, en primer lugar, la naturaleza abstracta de todo núcleo, es el orden, lo que implica este orden, los dos espacios, y a continuación, pero sin salirnos del tiempo t, de un instante, hemos hecho una comparación de los núcleos conocidos. Y ahí hemos visto que, conservando todos ellos la misma estructura, los contenidos son muy diversos. Cada uno de esos contenidos define una clase, ahora estoy haciendo, perdonen, una proyección especial para nuestros intereses de este curso, una proyección especial del asunto, porque eso tiene muchos más elementos, pero aquí lo centramos en lo que nos interesa. Bueno, pues cada uno de estos núcleos define una clase que puede estar compuesta de un miembro de más, de un elemento más, de posibilidades de acción para la persona, para el ser humano y los grupos humanos. Y esto es extremadamente importante. No es que por una parte hay una cosa y por otra hay otra, no. Lo que pone en el núcleo es que si usted está aquí, acepta esto y lo conoce, tiene usted estas posibilidades de acción. Clase. Bien. Bueno, esto es un instante T. Pero claro, la realidad no es un instante T solo, ni principalmente. Es el flujo, la fluencia de lo histórico. Así que ahora volvemos a coger otra vez el globo terráqueo y volvemos a examinarlo. ¿Y qué vemos? Ahora tenemos el globo especial en el cual se ilumina el globo cuando empieza el primer ser humano y vemos la afluencia de toda la historia humana desde entonces hasta ahora. Pero ahora ya la vemos buscando núcleos. Y probablemente el primer identificador es el sistema religioso. Y aquí están tales cultos de tal grupo humano, en el paleolítico, de tal tipo de paleolítico. Aquí están, bueno, van sucediendo. ¿Y qué vemos? Vemos emergencias. Emerge de repente una cosmovisión religiosa, una religión, posiblemente da lugar o en el seno de un sistema religioso, y aquí otra, se parece en algo o en nada, de repente vemos que una se extingue, aparentemente o realmente, otra nace, y si miramos más de cerca vemos que esa que nace a lo mejor tiene elementos en su núcleo y también, muy probablemente, en otros elementos
del sistema, como cultos, organizaciones, etcétera, nombres incluso, de otra extinta o vigente en otra parte del globo. Y de repente vemos que unas se extienden y otras permanecen donde están. Unas, por lo que podemos ver, tienen un núcleo, perdón, que por lo que podemos ver, y hasta donde llegamos a ver, es invariante, no varía. En otros casos vemos que varía en algo, mucho o poco, y vamos a ver recombinaciones. Una cosa que estaba extinta, de repente reaparece con otro nombre o con el mismo nombre. En las mismas poblaciones o en otras poblaciones. Unas poblaciones desaparecen del globo, no ya del mapa, del globo, y sin embargo sus cosmovisiones o elementos de las mismas están en otro sitio. Una cosa fenomenal. Esto forma parte precisamente de la acción humana y sus productos históricos. Nuevas revelaciones, o pretensión de revelaciones, o de pretensiones de iluminación interior, o todo mezclado. Nombres que se usan en los lugares más distintos, todo tipo de cosas. Esto lo ven ustedes en el estudio sistemático de historia de las religiones y en general de historia de las pretensiones de conocimiento, y lo ven ustedes en la literatura universal. Yo he utilizado aquí como ejemplo varias veces, hay muchísimos más, pero uso este, el de los viajes de Sinbad el marino. Este señor hace 7 viajes desde Basora al sur de Mesopotamia, actual Irak, que entonces era un puerto abierto, o sea, directamente, ¿no? Hoy está a bastantes kilómetros del mar. Desde Basora, que ustedes, Mosul, Bagdad, Basora, actualmente las 3 ciudades, bueno, actualmente de muchísimo tiempo, importantes, ¿no? De ahí, importantes ahora. Viajes de comercio, del orden extenso del señor Hayek. Hace viajes y se encuentra con cosas extraordinarias. Por ejemplo, bueno, los viajes de este señor llegan hasta el Extremo Oriente. Pero con bastante frecuencia está en la zona de Java, Sumatra y una serie de islas que hay por ahí. Viene en el texto, en árabe, y en la edición que yo tengo, y supongo que en otras muchas, bueno, otras muchas no sé si hay, pero vienen otras. Si son ediciones buenas, vienen notas a pie de página, estudios preliminares y todo eso. En esta viene la localización de bastantes de esos sitios, porque había geografías y periplos para viajeros. Pues se encuentran ustedes con verdaderas sorpresas. Por ejemplo, el título indio del norte, ario, de Raja, rey, pero rey no en el sentido del rey de Francia, el rey
España, régulo sería más bien la traducción, se encuentran ustedes con el título de raza en poblaciones que no tenían absolutamente nada de indoeuropeo, excepto una cierta herencia de una cierta influencia cultural activa en tiempos pasados de pueblos o de culturas o cosmovisiones religiosas arias. En uno de los viajes, el bueno de Sinbad aterriza en un sitio donde el régulo del lugar le anuncia que en su reino hay 20 religiones. Porque esto no se ve todos los días, ¿eh? Nombres de varios sitios. Bien. Ahora la pregunta es, los núcleos... Primero, ¿cómo se define el cambio de núcleo? Para empezar. Segundo, una vez que tenemos unos conceptos claros para definir el cambio de núcleo, volvemos otra vez a poner todo aquí. Ahora no son mil portas con 1000 muestras, ahora son cantidades ingentes, son series enteras históricas. ¿Podemos hacer eso? Sí, claro, vamos a eso. Por supuesto. Con todas las limitaciones y improvisos que hemos visto. Así que lo primero de todo es, vamos a darnos unos conceptos para hablar, para saber qué quiere decir que el núcleo cambia o no cambia, o en qué. Tomamos una cosmovisión cualquiera, que sea una, abstracta. ¿Y qué observamos que puede pasar ahí? Bueno, puede pasar. Y algunas cosas se pueden pasar. Primero, les voy a hacer una recomendación. Es sumamente útil y tiene una cierta correlación con el trabajo sistemático, real, representarse lo que voy a decir en términos siguientes. Ustedes cogen un núcleo de una cosmovisión, espacio de lo que es y lo que es posible y espacio de lo bueno, ¿verdad? Y escriben esto en sistemas de enunciados inteligibles, en el sistema de representación I sub 0, suficientemente grande como para que para todo, es un sistema de enunciados. Y cada vez que ven un cambio del núcleo, lo ven así. ¿En qué se altera el sistema de enunciados anterior? Bien. ¿Y en qué se altera? Quiere decir si produce o no alguna variación sustancial en uno o en ambos espacios. Entonces se ponen ustedes a mirar cambios posibles. Lista, no exhaustiva, pero bastante extensa. Bueno, puede haber evoluciones internas derivadas de una labor de comprensión, de autocomprensión de quienes conserven y manejen ese núcleo, de autocomprensión de su propio núcleo o de los textos en los que está consignada. Por ejemplo, de revelaciones. Van meditando sobre el tema y van precisando el núcleo o cambiándolo del todo. Sobre este tema vamos a hablar después. Ahora hacemos la lista de tipos de cambios. Uno, una evolución interna por autocomprensión, profundización. O sea, otra, pero no son exclusivas, se pueden sumar todas entre sí y combinar. Otra
aportes de otras cosmovisiones, religiosas, no religiosas, filosóficas o del tipo que sean, o de usos, costumbres ajenas que se incorporan, con o sin cambios, los incorporan. Esto incluye enunciados de las ciencias positivas, elementos de derecho, cosas valiosas. Segmentaciones. Un núcleo se segmenta en varios. Y da lugar, probablemente, y empíricamente es lo más frecuente, a sistemas religiosos distintos, que pueden tener cierta relación entre sí, pero son distintos. El budismo lamaísta del Tíbet no es lo mismo que el budismo de Ceilán o de Siam. ¿Tiene elementos en común? Sí. ¿Es lo mismo? No. O segmentaciones que por ulterior evolución de cada una de ellas apartan muchísimo. Heterodoxias, un tipo de segmentación concreto. Sincretismos. Hay una dinámica de constitución de la cosmovisión, operada por personas, evidentemente, consistente en intentar sintetizar cosmovisiones distintas. Esto es algo suficientemente distinto como para que se ponga en una categoría especial a la mera absorción. No. Aquí es más que la mera absorción. Es que yo voy a sintetizar. Voy a hacer un compuesto que tiene elementos esenciales en cada uno de los dos. Y esto suele normalmente generar sistemas religiosos distintos, que pueden conservar el mismo nombre o no. Incluso sistemas muy distintos o bastante distintos, porque hacen cosas bastante distintas, ora en el espacio de lo posible, ora en el espacio de lo bueno, ora en los dos. Pero estos muy apartadas ya pueden tener el mismo nombre. Y pueden declararse o no, sencillamente no se declara nada, pero o sí, mutuamente heréticas. Todo esto son elementos de dinámica, de cambios. Hacemos la vista. Vemos lo siguiente. ¿Qué nos interesa aquí saber? En este caso concreto. Si los núcleos cambian mucho o poco, o nada, o cuál es la distribución de cambios. ¿Para qué nos interesa eso? Para saber si las posibilidades de acción a las personas y a los grupos humanos dadas por una cosmovisión religiosa varían mucho o poco a lo largo de la historia. Será para eso. ¿Vamos a contestar esta pregunta? No. No en pleno. No en pleno. Porque no procede. Pero sí a elementos de la misma. Vamos a ver. Ahora, esos cambios posibles por segmentaciones, heterodoxias, autoevoluciones, todo esto,
lo vamos a dividir en dos clases. Cogemos el núcleo en un instante t y vamos añadiendo enunciados o sustituyendo que transforman. Vamos a dividir en dos. Transformaciones de cualquiera de esos tipos, conservativas y transformaciones no conservativas. Las transformaciones conservativas son aquellas que realmente alteran el núcleo porque lo amplían o lo precisan, pero no afectan a lo esencial del núcleo. Y las no conservativas son aquellas que lo afectan. Hasta cierto punto, esto es una cuestión de criterio, pero hasta cierto punto. Porque si ustedes tienen un núcleo que dice, por ejemplo, que hay un Dios creador y proveniente que tiene tal estructura interna conocida, no sé qué, y al cabo de 25 transformaciones, lo que aparece es un enunciado que dice que no hay ningún Dios ni proveniente ni sin proveer, que lo que hay es una estructura pancósmica de campos. Por mucho que estiren ustedes el sistema hermenéutico, eso es un cambio, es otra cosa. Bueno, esto, en mucho más preciso, hasta donde se puede precisar, es el tipo de criterio para establecer entre conservativas y no conservativas. Bien. El estudio empírico de esto, que en gran parte, no sé si en gran o no gran, pero en parte está hecho, aunque no, a mi juicio, aunque no, en la medida que a mí me parecería necesario y urgente hacerlo, arroja toda clase de experiencias. Toda clase de experiencias. Porque incluso en las cosmovisiones religiosas que han mantenido a lo largo de su existencia un núcleo sustancialmente invariante, a medida que han ido ampliando, se ha ido ampliando también el número de elementos de la clase de trayectorias, de dinámicas, de acción personales y grupales, sin por ello alterar los elementos fundamentales del núcleo. Esto es un dato muy importante. Pero sí, siempre se sigue apreciando que con evoluciones de este tipo, conservativas, no conservativas, del tipo que sea, en todo caso, asistimos a una, por así decirlo, iba a decir oferta, pero es que es un nombre tan sumamente, ya no significa mucho, una variedad tal de cursos de acción alternativos que son realmente alternativos entre las diferentes cosmovisiones religiosas. Si usted sigue uno, no puede seguir otro, a menos que los mezcle y haga usted una síntesis particular, tema al que me voy a referir en una conferencia posterior. Pero hay claramente elementos de separación. Y estos elementos tienen consecuencias. Volvemos a traer a colación, resucitamos a Hayek otra vez. Es que me ha venido como anillo al dedo el comentario que me hizo, esta pregunta que me hizo mi amigo y colega y que me han obligado a refrescar mi memoria de Hayek. Como anillo al dedo. Leanlo y verán por qué.
es que el situarse en uno o en otro sí tiene consecuencias. Todas las que dice Hayek y más. No es indiferente, no es irrelevante, no es trivial. Es decir, que si ahora en lugar de examinar todo ente vemos la evolución a lo largo de la historia, evolución con particiones, segmentaciones, adiciones, todo eso, seguimos viendo que el producto de eso, que es enorme, es una cosa extraordinaria, pero extraordinaria. Es un espectáculo increíble ver esto. Se sigue viendo perfectamente la multiplicidad de senderos de acción que no llevan al mismo sitio. Este es el punto al que quería yo llegar como término. Por ahora, esto es todo lo que os hace falta. Represéntense ustedes la idea, núcleo, estructura del núcleo, implicación del concepto de orden. Vamos al mundo empírico, vemos que ni en sección cruzada, ni a lo largo del tiempo, también comparando, se pierde en absoluto, esto es el punto final, el hecho de que no es lo mismo emprender un camino que otro. No es lo mismo. Por eso, Hayek, entre otros muchos ejemplos, pero puesto que esto no se ha caído del cielo por casualidad, hasta el punto que este buen señor habla de lo que él conoce como civilización. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón en constatar el hecho. Otra cosa es el cómo y el por qué. Es correcto. Caminos de acción que llevan a lugares distintos. Y esto incluye civilizaciones, y esto incluye consumos, producciones, estilos de vida, qué se busca, qué no se busca, qué se potencia. Bien. Ahora, para acabar con este rápido estudio de las cosmovisiones religiosas, y antes de entrar en lo que nos queda, que ya es mucho más corto, cosmovisiones no religiosas, antirreligiones y religiones del futuro, las tres cositas más que nos quedaban, tenemos que abordar un último tema en la sección de cosmovisiones religiosas, y es este. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir que nos interesa a nosotros y que podamos expresar aquí? Acerca del tema relación entre asertos contenidos en el núcleo de una cosmovisión religiosa y asertos procedentes de cosmovisiones no religiosas o la filosofía o de las ciencias positivas o lo que sea. Van a ver ustedes que esto es, en fin, hay que prestar un poco de atención a la estructura argumental, pero una vez que se presta atención y que queda claro, queda totalmente claro. No un poco claro, no. Totalmente claro. Pero antes tenemos que abordar el primer tema. Que por cierto, yo no sé si tendría yo que abonar los derechos de autor celestiales a Hayek. Pero porque le voy a citar bastante. Cosa totalmente que no estaba en mis planes, se los puedo a ustedes asegurar. Los asertos contenidos en el núcleo de una cosmovisión religiosa y la razón a la que apela, querido Hayek, continuamente, la razón.
no son fruto de la razón. Bueno, la razón. Bien. En unas sesiones anteriores, cuando estábamos examinando qué era economía y todo eso, recordarán ustedes que hablamos de racionalidad y otra serie de cosas. Y con el motivo del concepto de racionalidad, algo de razón. Voy a traer aquí un pequeño recuerdo de eso, porque nos hace falta. Esta palabra significa todo tipo de cosas, como saben ustedes perfectamente. Aquí vamos a precisar. Es que no cesa de aparecérseme la imagen. Es que recientemente ayer, otro colega distinto, que no tiene nada que ver con estos temas, argentino, por cierto, también, como el otro, al que no veo nunca, he visto una vez en mi vida. Pero de vez en cuando me manda correos y cosas de esas, de vez en cuando. Uno sobre, que mal ahora lo leí, no porque esté mal, sino porque me puso en una situación de desasosiego. No porque lo que dice es falso, sino porque lo que dice es cierto. Ese es el problema. Este señor que conoce bien Francia, de hecho creo que tiene un grado de doctor francés, hace un artículo de una página sobre Francia. Esto es inducido por mi mujer, amante de las novedades y las emergencias informativas. Caí en el error de escuchar la lectura del mismo. Bueno, todo lo que pone ahí ya lo sabía, o gran parte. No sabía algunas referencias que eran filosóficas, las que no tenía la más remota idea, porque efectivamente hay cantidades de autores que son sistemáticamente silenciados por los poderes. Esto es cierto, yo lo sé perfectamente bien, en Francia, en España, en todas partes. Bueno, son esas referencias que yo no conocía, evidentemente, cosa nada rara, porque el número de cosas que desconozco es infinitamente mayor que el que conozco, o sea, no tiene nada extraño. Y Francia ha sido, y es todavía, pero ha sido muy fértil en cosas de estas. Lo que cuenta es una cosa terrorífica, que es verdad. Y esto me llevó inmediatamente a la imagen de la Revolución Francesa. La entronización en un momento determinado. Como ustedes saben, en la tan maltratada catedral de Nuestra Señora de París, Notre-Dame, en el altar mayor, por visto, en la entronización de la diosa razón. La diosa razón, por visto, una pobre cría que habían sacado de no sé qué casa de mala nota, y a la pobre mujer la habían revestido y la habían puesto en el altar mayor. El análisis de esto, solo este hecho, de qué se ocurre hacer, porque es una sarta de cosas interesantísimas. Bueno, hay esa razón. ¿Qué es eso que es? Razón, aquí lo vamos a limitar a dos cosas. Primero, la actitud racional, que es la actitud del ser humano dotado por su naturaleza de ciertas capacidades, inclinaciones y pulsiones naturales, que son a interrogarse sobre lo existente. ¿Qué es esto? El asombro. ¿Por qué es esto? ¿Qué hablemos de concluir de esto?
Esta es la actitud racional. Esto sí que está en el núcleo de nuestra civilización. Esa es la actitud racional. Y hacer esto por sistema. Y hacer esto ya en un grado superior como ocupación eminente del ser humano, el Theorein. Sin esto no hay civilización. Desde luego la nuestra no. Decía Bertrand Russell, las múltiples cosas que decía, lo que no se da cuenta es que eso estaba ligado a algo que él rechazaba o no entendía. Voy a hacer una traducción literal. Una vida no examinada no merece la pena ser vivida. Esto está en el frontispicio de uno de sus múltiples libritos que se llama Wisdom of the West, la sabiduría occidente. No voy a entrar en el libro porque no tiene nada de particular. Tiene en particular el talante, la actitud. No solo ni principalmente preguntarme qué puedo hacer con esto para satisfacer este deseo o esta necesidad. El ver, el aprender y el preguntarse. Preguntarse por sistema. Y cuando se aprende a preguntar por sistema, elegir un sistema o varios. Y empezar preguntándose qué puedo conocer y cómo. Bien, esto es el primer uso que vamos a hacer de la razón racional. La actitud racional. Y la siguiente es el uso de la lógica. El aplicar la lógica, qué se deduce de qué es contradictorio, qué no lo es, qué es tan complejo que tiene que ser abordado con métodos lógicos un poco más depurados o mucho más depurados, porque están mezcladas varias cosas. Bien. Pero no hay que llegar a eso para darse cuenta del asunto. Estos son los dos usos, que obviamente están ligados entre sí. Bien. Estatuto de los asertos en que consiste la cosmovisión religiosa en relación con razón racional. ¿Hay alguna disyunción? No, que una mente humana normalmente equipada pueda haber, más bien no hay ninguna. Ninguna. No. Se puede llevar más adelante una creencia o no. Se puede preguntar por qué o no. ¿Se pueden examinar los contenidos de la misma o no? El examen racional de los contenidos asertivos del núcleo de una cosmovisión religiosa se llama teología. Y esto es más viejo que el hambre. Sometamos a examen esta creencia. Yo me fío, por la razón que sea, de que esto es cierto. O por lo menos suficientemente cierto como para hacer caso. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo articulo esta creencia? Eso es propio de la actitud racional. Y es característicamente propio de la actitud racional. ¿Está esto reservado exclusivamente
a las facultades teológicas. O a las instituciones griegas de pensamiento, como la academia o el liceo. No. Aquí adquiere especial esplendor, pero no. 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 No, de hecho, y no necesariamente en los más extraños sistemas religiosos y más primitivos. Nada nos autoriza a pensar. Y más bien la investigación confirma que es correcto lo contrario. Nada nos dice a pensar que los ritos, costumbres y cosmovisiones religiosas muy antiguos, muy arcaicos y aparentemente muy simples, no eran objeto de pensamiento racional también. Y aunque lo fuesen, en unos casos sí y en otros no, pero nada nos autoriza, pero sin necesidad de llegar tan lejos. Por tanto, de entrada y para empezar, el someter una creencia, todo el mundo tiene creencias, cosas a las que se adhiere en virtud de la adhesión fiducial. Todo el mundo. Como pueden ustedes comprobar con una facilidad extraordinaria. Bien. El someter una creencia, y también una creencia religiosa, a examen racional, no solamente es contrario al espíritu de las religiones, sino que es propio, más de unas que de otras, según los tipos de poblaciones y de personas. Esto es, por ejemplo, para algo que a ustedes en su mayor parte les sea familiar, el caso del cristianismo. La fe exige ser inteligida, frase clásica. ¿Cómo que esto es ajeno a la razón? Pero por favor. No. Otra cosa distinta es que de ese análisis alguien pueda deducir esto que se dice es contrario a algo que tengo por cierto y que además puedo verificar empíricamente. Eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión. Bien. Así que eso por lo que respecta a razón y raciocinio, racionalidad, actitud racional. Bien. Con este proviso debemos entrar seguidamente, y vamos a entrar, en relaciones entre núcleos y otro tipo de pretensiones de conocimiento. Pero vamos a entrar en la conferencia siguiente. Señoras y señores, estamos ya en los últimos momentos que culminarán con la conferencia siguiente, con el comienzo del estudio de las cosmovisiones religiosas. Les dejo a ustedes en profunda meditación, sumidos en trances de Theorein, y yo me despido. Buenas noches.